Hola, Dios te bendiga. Bienvenidos en esta mañana a nuestra celebración dominical. Hoy domingo estamos en casa reunidos, congregados en familia para adorar y para exaltar y glorificar a nuestro Salvador. Les damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad de poder estar en esa cuarentena reunidos para bendecir el nombre del Señor, para adorarle, pero también para escuchar lo que Él nos quiere comunicar en el día de hoy. Así que yo te invito a que te pongas en pie y oremos al Señor pidiendo su bendición sobre nosotros hoy. Padre, gracias por tus misericordias, gracias por tu amor. Hoy presentamos este servicio delante de ti en familia, Señor. Ahí reunidos los hermanos en Cristo, los amigos reunidos delante de tu presencia, Señor, confiando y creyendo en ti en medio de esta situación. Pero queremos, Señor, que tú nos bendigas hoy a través de todo lo que se va a realizar en esta celebración dominical. En el nombre de Cristo, amén y amén. Iglesia, es un privilegio una vez más estar en esta mañana. ¿Qué tal si usted piensa en estos momentos en esa palabra que dice: aquel que cree, todo le es posible? Y estamos delante de un Dios que todo lo puede cambiar las circunstancias, puede cambiar todo a favor de sus hijos. Yo le invito a que con su corazón, a que con todo su ser se alegre y podamos creer en esa palabra que dice así: todo lo puedes cambiar, Señor. Y lo cantamos. Me has enseñado a ver la vida en libertad, me has dado una nueva identidad, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Tu amor quitó el temor, ahora tengo paz, ya no hay oscuridad, vivo en tu luz, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Me diste vida, cambiaste el llanto en alegría, le diste luz a mi día, todo lo has cambiado. Y no me callaré, día y noche cantaré,
aplauso bien fuerte al Rey. Hoy estamos en un tiempo difícil que estamos atravesando en medio de esta situación por causa de una pandemia global, pero nuestra esperanza es Jesucristo. Y nosotros los creyentes, los que somos hijos de Dios, lo entendemos y lo comprendemos. Pero también estamos llamados a través del Evangelio a ser luz en medio de la oscuridad y llevarle a aquellos la esperanza, a aquellos que están desesperanzados, llevarle la esperanza de Cristo en medio de esta situación. Así que nosotros los creyentes tenemos que marcar la diferencia con el poder del Evangelio y creer que Dios está en el asunto. Pero hoy nos enfocaremos en un texto precioso de la Escritura que está en Mateo capítulo 5, versículo 13 al 16. Es un texto que está dentro del Sermón del Monte. Recordamos que estamos estudiando el Sermón del Monte en esta miniserie. Así que vamos a la palabra, a Mateo capítulo 5, versículo 13 al 16, que dice de la siguiente manera: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Padre amado, te pedimos tu misericordia, pedimos tu gracia, pedimos la revelación de tu palabra en esta mañana, en este día. Pedimos que nos ilumines, Señor, pero también pedimos que llegues directamente al corazón de cada uno de los oyentes y de cada uno de los hermanos, Señor. De cada uno, Señor, podamos recibir de ti en este día precioso, y tu Espíritu Santo haga la obra, Señor, en este día en todos. Tu Espíritu Santo nos dirija, tu Espíritu Santo hable la palabra tuya que sale de tu boca a través de la Escritura para cada uno, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hoy te quiero compartir: somos la luz del Evangelio. Somos la luz del Evangelio en estos tiempos de tinieblas. En medio de estos tiempos de oscuridad, nosotros necesitamos ser la luz del Evangelio, alumbrar con el Evangelio en medio de la nada, en medio de la nada. Dios sí que es experto en alumbrar, y Dios alumbró con el poder de su palabra las tinieblas. Dios alumbró donde no había nada con el poder de la creación. Dios hizo todas las cosas con el poder de su palabra. Y hágase la luz, y la luz se hizo. Hágase las tinieblas, y las tinieblas se hicieron. Todo estaba en un caos, todo estaba en un desorden, pero Dios vino a poner todo en orden en su creación. Wow, qué belleza ver a nuestro Creador poner todo en orden durante 6 días, y al 7º día santificarlo y descansar de todo lo que había creado y de todo lo que había hecho. Pero qué grandeza la de Dios en medio de una humanidad pecaminosa, en medio del caos, en medio de la nada, en medio de la desobediencia del hombre, traer redención. Hubo una caída, pero Dios trajo redención a través de Jesucristo para que todos iluminemos, para que todos alumbremos. Es un texto precioso donde nosotros estamos, porque Jesús viene hablando en el Sermón de la Montaña. Recordamos nosotros en esta serie del Sermón de la Montaña que Jesús está arriba enseñando a sus discípulos y a la multitud, pero Jesús está enfocando en sus discípulos. Jesús está enseñándole específicamente a sus discípulos, diciéndoles
ustedes son la sal de la tierra. Y allí luego más adelante, ustedes son la luz del mundo. Y luego termina en el versículo 16, hagan brillar su luz delante de todos. Está hablando directamente al corazón de ellos. Recordamos que la idea de Jesús con el Sermón del Monte tiene que ver con el reino de los cielos. Jesús se está enfocando en el reino de los cielos, aterrizado directamente al corazón de la multitud y al corazón de los discípulos. Se está enfocando en ellos, en sus vidas, en su carácter cristiano, en su carácter como discípulos de Cristo. En pocas palabras, Jesús está dando un discipulado en estos capítulos del Sermón de la Montaña. Jesús está haciendo discípulos, está discipulando a sus discípulos, les está enseñando todas las cosas y les está dando advertencias, les está diciendo cómo son las cosas y cómo es este mundo. Jesús está llegando directamente a ellos para que tengan el carácter de Dios y vivan el carácter de Dios. Y aquí yo te quiero compartir sobre 3 puntos importantes que tienen que ver con esta exposición bíblica. Primero, con sabor a evangelio. Segundo, alumbrando con el evangelio. Tercero, otros alabarán el nombre del Señor. Primero, con sabor a evangelio. Volvemos a este versículo importante, versículo 13, iniciando esa lectura donde dice: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Bueno, ese texto habla de la sal y de la luz, pero en esa parte de la sal, cuando nosotros miramos la sal como en sí, esta sal tiene 2 funciones importantes. Como primero, para preservar, cuidar, proteger la carne, proteger algo, ¿cierto? Como tal, pero también para darle como segundo sabor a esa comida, darle un gusto a esa comida. Entonces, Jesús sabía lo que estaba diciendo con esta enseñanza en el Sermón del Monte, el Sermón de la Montaña, porque está usando un lenguaje metafórico, y está hablando de ese lenguaje metafórico importante para decir una verdad. Recordamos que Jesús hablaba a través de metáforas, también usó las metáforas en las parábolas, usó muchas metáforas para decir una gran verdad. Y para decir esa gran verdad de la sal, de preservar, de cuidar, de proteger, Jesús es muy específico y no está diciendo aquellos son la sal de la tierra. Él no está diciendo eso. Sí termina diciendo de aquellos en el versículo 16, sí termina diciendo eso, pero eso tiene una culminación importante para nosotros saber por qué Jesús está diciendo aquellos. En el versículo 16 necesitamos entender primero esta parte cuando se refiere a sus discípulos. Ustedes, no está diciendo aquellos, ustedes son la sal de la tierra. Es decir, ustedes fueron llamados para tener ese sabor a evangelio. Hay una canción de Santiago Benavides que habla con sabor a evangelio. Es importante ver lo que el hermano escribe y canta, la palabra cantada en esa canción. Entonces, con ese sabor a evangelio, ustedes fueron llamados para tener ese sabor a evangelio. En pocas palabras, Jesús les está diciendo eso. Pero si ustedes son insípidos, ¿cómo va a recobrar su sabor? ¿Cómo ese evangelio va a tener sabor? Ese evangelio no sirve para nada en ustedes si no tiene el sabor y el gusto de Jesucristo en sus vidas, en sus corazones y en lo que hace. Y esa sal que tiene que ver con el evangelio, de que el evangelio hace que preserve, que seas protegido, que seas cuidado. El evangelio hace todo eso, de que tú te libres de las tentaciones. Bueno, el evangelio es el que nos sostiene a nosotros y nos libra de las tentaciones y nos ayuda a avanzar
en medio de un mundo insípido, en medio de un mundo hostil, en medio de un mundo que está lejos y apartado de Dios y que está alejado de Dios. El mundo necesita hoy por hoy sabor a evangelio. ¿Y quiénes pueden dar ese sabor? ¿Quiénes pueden darle sabor a evangelio en medio de un mundo que lo necesita? Nosotros los creyentes, nosotros los hijos de Dios podemos darle sabor, porque tenemos las marcas del evangelio. Y quien tiene las marcas de evangelio tiene sabor a evangelio y lleva a que otros gusten del evangelio, a que otros disfruten. Es como cuando tú te comes una comida rica, deliciosa. Bueno, yo no voy a confesar aquí cuál es mi plato preferido. No te voy a decir que es el Boca Chico. Bueno, perdón, seguimos. Entonces, no te voy a decir que es esto y lo otro, pero cada uno tiene su plato preferido, ¿sí o no? Hablando del paisa, la bandeja paisa, ¿sí o no? Y cuando los extranjeros vienen aquí a Medellín, sí que les encanta la bandeja paisa. Y de hecho la bandeja paisa es muy famosa en el extranjero. Entonces, cada uno tiene su plato preferido. Entonces, hablando de esa ilustración del plato preferido, del gusto que uno tiene y uno como saborea esa comida y no quiere que se acabe cuando se la está comiendo, nosotros debemos de degustar más y más y saborear más y más de la palabra de Jesús en nuestras vidas. Saborear más de Jesús, saber más de Jesús, ser más como Jesús, y que otros quieran comer de la palabra de Jesús en sus vidas, que quieran comer, quieran saborear eso y que puedan interiorizarlo en sus corazones y en sus vidas. Hoy por hoy nosotros necesitamos llevar eso a este mundo caído y a este mundo necesitado del glorioso evangelio. Solo Dios lo hace posible, pero tú y yo marcamos la diferencia. Tú y yo somos diferentes, no somos insípidos. No es que no tenemos sabor, no, sí tenemos sabor, sabor a evangelio. Eso es lo que nosotros tenemos hoy por hoy, con el poder de la gracia y con el poder del Espíritu Santo, que el Padre hace posible que nosotros tengamos ese sabor. ¿Cómo recobrará su sabor? Y recordamos nosotros el público a la cual Jesús también se estaba dirigiendo y estaba hablando acerca de los fariseos, los herodianos, escribas, y sobre ese público del Imperio Romano que estuvo atacando su ministerio y que estuvo más que confrontar, refutando a Jesús acerca de lo que él estaba haciendo en el reino de Dios. Pero Jesús era muy específico. Recordamos acá en el Sermón del Monte, en el tema de la oración, que no sean como los hipócritas que les gusta orar en público, les gusta orar para que la gente lo vea. Jesús aquí, cuando dice esto: pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada. Estos fariseos, estos escribas, estos herodianos ya no sirven para nada. Eso es lo que Jesús está diciendo. Ya no sirven para nada. Porque Jesús era el que había venido a cambiar, a transformar y a renovar. Recordamos en el contexto de ese texto más adelante que Jesús está diciendo en el versículo 17: no piensen que he venido para anular la ley o los profetas. No he venido para anularlos, sino para darle cumplimiento a la ley. He venido a cumplir la ley. De hecho, Jesús era el cumplimiento de la ley, porque en Cristo se cumple la palabra de Dios de tapa a tapa, de Génesis a Apocalipsis. Se cumple la palabra en Jesucristo. Cristo es el cumplimiento de la palabra del Señor. Y estos fariseos herodianos tenían la ley, obviamente ellos seguían la ley al pie de la letra, pero no querían entender, no querían saber, no querían comprender de que Jesús era la ley.
de que Jesús era el cumplimiento de la ley. Ellos se hacían los sordos para que tengan oídos y no oigan. El mismo Jesús se los dice, para que tengan oídos y no oigan. Entonces, en ese texto impresionante de la Escritura, en esa parte que estamos estudiando, Jesús se refiere a este público que he mencionado anteriormente. Ya son insípidos, ya no sirven para nada, sino para que la gente lo deseche y lo pisotee. Ustedes no pueden ser así, ustedes tienen que ser diferentes. Ustedes tienen que seguir adelante. Ustedes, discípulos, tienen que avanzar. Venga lo que venga, pase lo que pase, se acabe este mundo, no se acabe. Ustedes, discípulos de Cristo, ustedes que están allí escuchando, ustedes, discípulos de Jesús, tienen que seguir preservándose en Jesucristo. Tienen que seguir preservándose en el Evangelio. Tienen que seguir protegiéndose con el Evangelio. Tienen que seguir guardándose con el poder del Evangelio en sus vidas. Dios nos ayude con el poder de su gracia y obre de una manera impresionante y nos ayude a seguir perseverando y nos ayude a seguir degustando del Evangelio y dando ese sabor Evangelio a otros que no tienen ese sabor, a otros que son insípidos y que necesitan saborear y degustar y vivir el Evangelio en sus vidas todos los días. Como segundo, alumbrando con el Evangelio. Versículo 14 y 15 dice: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Ahora Jesús dice: ustedes son la luz. Primero les dijo que eran la sal. Ahora les dice: ustedes son la luz del Evangelio. Ahora ustedes tienen la luz del Evangelio. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra es la luz del Evangelio que ilumina en medio de la oscuridad y que sí que ilumina perfectamente. No es esa lámpara que está y tiene su ciclo de vida, ¿cierto? Hay lámparas que tienen su ciclo de vida, o bombillos o bombillas, como le llamen, tienen su ciclo de vida de 1 año, 2 años, 3, 5, etcétera, etcétera. Pero esta luz permanece para siempre en medio de cada uno de nosotros, y nosotros tenemos que alumbrar con el Evangelio, iluminar con el Evangelio, primeramente en nuestros corazones y en nuestras vidas. Eso hace el poder del Evangelio, que viene con la palabra y nos saca las tinieblas que tengamos dentro de nosotros para que seamos la luz del Evangelio. ¿Cómo vas a ser luz del Evangelio si todavía hay tinieblas en ti o en mí? Si todavía hay tinieblas, ¿cómo vamos a hacer luz? ¿Cómo vamos a hacer luz? Para que haya luz del Evangelio dentro de nosotros, primero el Evangelio tiene que sacar las tinieblas que tengamos aún dentro del corazón de nosotros, y limpiar y sanar y liberar. Recordamos nosotros en el sermón de la montaña, el sermón del monte, que hay una parte donde dice: bienaventurados o dichosos los de corazón limpios, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados, dichosos, felices, alegres aquellos que tienen un corazón apartado para Dios, aquellos que tienen un corazón purificado y puro para Él. Bienaventurado, feliz, qué belleza, qué bendición de que Jesús nos llama a nosotros, que somos su luz en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad, en medio del caos, en medio de la nada. Somos la luz de Él y tenemos que alumbrar. Si yo apagare aquí en esos momentos todas estas luces que hay encendidas acá en este escenario, ¿cómo quedaría este lugar? ¿Cómo quedaría este recinto? Ese recinto, esta iglesia, quedaría en oscuras, y quizás yo seguiría hablando y predicando, pero ustedes me escucharían, pero no me verían a mí. No me ven, porque todo está apagado y todo está oscuro.
no hay iluminación, ustedes no me están viendo a mí. Así pasa con el cristiano que no alumbra con el evangelio. Nadie ve la luz en él, sino que ve otra cosa diferente a luz, que es tinieblas. El cristiano que alumbra con el evangelio va a impactar en medio de su contexto, en medio del recinto, en medio donde está. El cristiano que no alumbra con el evangelio, sino que no alumbra, sino que muestra otra cosa, también va a impactar, pero negativamente. No positivamente, sino negativamente en medio de su contexto y en medio del entorno. Por eso muchos o algunos dicen, ¿y eso qué es? Creyente. ¿Y eso qué es esto? ¿Cierto? Y bueno, tampoco vamos aquí a mostrar para que agradarle a la gente. No se trata tampoco de agradarle a nadie, sino solo a Dios, sino que el llamado del evangelio, el llamado de la palabra aquí para nosotros es que iluminemos, que alumbremos en medio de las tinieblas. Y si yo vengo y pum, enciendo las luces en este recinto, todo va a estar iluminado. ¿Cómo es cuando un creyente ilumina en medio de las tinieblas y en medio de la oscuridad? Eso es una bendición y eso es poderoso cuando un cristiano, cuando un creyente alumbra en medio de su contexto que está en tinieblas. En pocas palabras, en medio de su contexto que está en pecado. El que tiene la luz del evangelio alumbra a esos, y esos van a ser impactados positivamente con el poder de la gracia y con el poder del Espíritu Santo. Solo Dios hace posible eso, aleluya. Solo Dios lo hace posible, nadie más lo hace posible, de que un creyente alumbre, y más en estos tiempos tan difíciles, más en estos tiempos de cuarentena, de crisis mundial. Sí que estamos llamados a alumbrar más a nuestra propia familia. Sí que estamos llamados a alumbrar más aún a la iglesia. Estamos llamados a alumbrar más a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, de estudio. A todos estamos llamados a impregnar y a llegar con la luz, porque la luz del evangelio es poderosa. La luz del evangelio es poderoso. La luz del evangelio es poderoso, es grande y llega directamente al corazón. Nadie puede esconderse, como dice aquí la palabra, nadie puede esconderse, ¿no? Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Tú no te puedes esconder. Tú tienes la luz de Cristo, tienes la luz del evangelio y no te puedes esconder y no puedes decir, ay, es que a mí me da pena compartir el evangelio en ese tiempo. Es que ¿cómo se lo voy a decir si yo era así? Y ahora, ¿qué dirán de mí? El qué dirán. Hay algunos creyentes que no comparten el evangelio por el qué dirán. Claro, porque antes era un alcohólico, antes era un drogadicto, antes era esto, era lo otro. Era esto y era lo otro. Y ahora, ¿qué va a decir mis amigos al verme que yo soy creyente y que soy un hijo de Dios, o que eres una hija de Dios? ¿Qué van a decir? No tiene que interesarte el que dirán. A ti lo que te debe interesar es mostrar esa luz y no esconderla. No escondas los talentos, los dones que Dios te ha dado. No escondas lo que tú eres en Cristo. Tu identidad está en Cristo. No puedes esconder eso. No puedes ocultar a qué te ha llamado el Señor en este tiempo de cuarentena. Así que no sigas calentando silla ahí en la casa. Levántate y predica el evangelio. Levántate y ora por los enfermos. Y sí, que Dios necesita hoy por hoy intercesores. Hoy por hoy Dios necesita intercesores. ¿Cuántos médicos están muriendo en el mundo por causa de una pandemia? ¿Cuántos familiares, cuántos amigos se están yendo de esta tierra por causa de una pandemia? ¿Cuántos están postrados en cama hoy por causa de una pandemia?
Las autoridades necesitan la sabiduría de Dios para atender esta pandemia tan difícil y tan compleja que ha afectado a la economía nuestra. ¿Cómo hacer? Levántate en el nombre de Jesús, tú que estás allí, y ora, y clama, intercede, envía una palabra de oración. Envía una palabra de oración, envía una palabra de Dios a aquellos que necesitan una palabra de Dios en este tiempo. Este mundo necesita hombres y mujeres con la sal y la luz del evangelio. Este mundo necesita hombres y mujeres que se levanten, oren y clamen a Dios por sus vidas y por su salvación. Clamar por salvación y que Dios siga salvando con el poder del evangelio a aquellos que no han sido salvados aún, aquellos que están en una condenación eterna. Dios necesita hombres y mujeres que se levanten y vayan y les prediquen el evangelio y ellos crean y se conviertan en el evangelio de Jesucristo. Tercero y último, otros alabarán el nombre del Señor. Versículo 16 dice: hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Aleluya. Entonces estos se convertirán al Señor porque nosotros hemos mostrado la luz del evangelio a sus vidas, a sus corazones. Hemos mostrado a Cristo, hemos reflejado a Cristo en nuestro carácter cristiano. Ahora aquellos que no creían en el evangelio, aquellos que eran inconversos, no creyentes, ahora serán creyentes, ahora serán hijos de Dios, porque nosotros hemos sido sal y hemos sido luz del evangelio. Ahora, porque nosotros hemos tenido ese sabor evangelio y hemos tenido la luz del evangelio, ahora aquellos se convertirán. Ahora ellos van a seguir al Señor y lo van a adorar y lo van a exaltar en espíritu y en verdad. Que Dios se glorifique con el poder del evangelio y haga lo que tiene que hacer en estos tiempos, en medio de nosotros primero y en medio de aquellos, de otros, del prójimo, de los que no han creído en el Señor y puedan creer y confiar en Él, de que Él es el que actúa, de que Él es el que obra, de que Él es el que pelea esa batalla tan difícil que estamos enfrentando. Es una batalla que estamos viviendo hoy por hoy. Las empresas, las iglesias, las instituciones educativas, privadas y públicas, los mismos entes, los gobernantes están viviendo esta situación. Todos estamos viviendo esta situación. Es una batalla, una pelea, pero esta batalla la va a ganar el Señor. Aleluya. Y de hecho ya Él la ganó en la cruz del Calvario. Ya Él ganó esta pelea, ya Él ganó esta batalla hace rato. La ganó por todos nosotros. Ahora nosotros en el Señor y en el evangelio queremos ver almas y vidas convertidas al evangelio, almas redimidas por el Señor, almas sedientas del Señor, almas que vienen a los pies de Jesucristo. Porque tú y yo no nos hemos escondido esos talentos y esos dones, sino que ahora los estamos poniendo en práctica delante de la presencia del Señor. Aleluya. Y Él te va a usar y Él se va a glorificar en ti. Así que no tambalees. Si estás tambaleando y si estás diciendo no sé qué decir, Dios pondrá su palabra en tu boca para que a través de tu boca salga la palabra de Dios. Aleluya. Salga la palabra de Dios de poder a estos corazones que necesitan de Él. Oremos. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia, Señor, porque eres bueno, Señor, porque eres real, porque eres eterno, Señor. Y hoy llegamos delante de ti, Señor, y pedimos perdón si hemos escondido esos talentos, esos dones que tú nos has dado, Señor, para ponerlos al servicio de tu reino en esa cuarentena, Señor. Pedimos perdón, Señor. Si no hemos sido sal y luz del evangelio, pedimos perdón. Ayúdanos con el poder del evangelio a mostrar a Cristo en medio de las tinieblas, a ser luz en medio de las tinieblas.
y a tener ese sabor evangelio, Señor. Ven sobre mis hermanos, sobre mis hermanas, con el poder de tu gracia en estos momentos, Señor. Y haz lo que tienes que hacer, y seas tú quien te muevas en cada uno, seas tú quien dotes a cada uno, y seas tú quien levantes intercesor en estos momentos, Señor. Levanta intercesores, levanta predicadores, Señor. Levanta hombres esforzados y valientes a ir a llevar tu palabra, Señor. Levanta hombres y mujeres que se mueva en medio de la virtualidad, Señor, para llevar tu palabra a aquellos que necesitan, porque están sin esperanza y necesitan una esperanza, y tú eres la esperanza, Jesucristo, en medio de esta situación. Tú eres fiel, Señor, pero ayúdanos a nosotros a vivir el evangelio para que ellos sean los que se conviertan a ti, adoren y exalten al Padre en espíritu y en verdad. Bendícenos en esta semana, Señor. Toma nuestras vidas en esta semana y que podamos reflexionar sobre esa palabra y sobre los desafíos y retos que tú nos estás dando hoy. En el nombre de Jesús, bendice cada familia, bendice a cada uno de mis hermanos, hermanas, amigos, y que el poder del evangelio vaya con cada uno. En Jesucristo, amén y amén. ¿Sabes? Dios es el Dios de nuevos comienzos, y hoy es un día especial porque Dios quiere hacer algo nuevo en tu vida. Así que yo te invito a que levantes tus manos al Rey y podamos confesar en esta mañana que Dios está haciendo algo en este tiempo. ¿Qué tal si le exaltas con un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores? Vamos, acompáñanos. Hoy volveré a comenzar donde me hallaste. Hoy volveré a tu amor. Yo me rindo, Cristo. Yo me entrego a ti. Con tus palmas adórale, porque Él está haciendo algo nuevo en este día. ¿Cuántos lo creen con un grito de júbilo? Hoy volveré a comenzar. Me hiciste libre. Hoy volveré a tu amor, que late fuerte, Cristo. Yo me entrego a ti. Tú siempre me amarás y siempre me guardarás. Conmigo siempre estarás. Oigo el cielo gritar, algo nuevo empezó. Decláralo. Hoy volveré a comenzar. Me hiciste libre. Hoy volveré a tu amor, que late fuerte.
me guardarás, conmigo siempre estarás. Oigo el cielo gritar, algo nuevo empezó. Tú siempre me amarás y siempre me guardarás, conmigo siempre estarás. Oigo el cielo gritar, dilo. Si